Gloria sea al Señor. ¿Cuántos creen que Dios es el que da? Amén. Amén. El sentir y el hacer. Amén. En ti, como hijo, no como creación, como hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios y gloria al Señor. Vamos a meditar sobre la palabra creer. Amén. Creer. Creer. Mire, dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Amén. O sea que es una palabra, gloria sea al Señor, aleluya, que mueve todo. Amén. Hay personas que cuando creen, lo hacen. Hay personas que cuando tienen ese querer en su corazón, pase lo que pase, lo hacen. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros como hijos, amén, de que cuando Dios te da ese poder, porque es un poder dado por Dios de creer, porque el mundo cree, los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan, pero cuando tú, como escogido, como llamado por Dios, crees, se mueve montaña. Amén. 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 No hay imposible. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué? Aleluya, porque cuando creemos que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nosotros venimos a ser libres. Amén. Cuando nosotros creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, venimos a recibir vida eterna en un solo paquete. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando tú crees, tu fe va a crecer. Amén. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a creer. Amén. Aprendamos a creer. Que te creas a ti mismo de que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, porque muchas veces ahí fallamos en lo que creemos de nosotros mismos. Amén. Amén. En lo que te dijeron cuando estabas chiquito. A veces se nos metió en la cabeza de que no servías para nada, que todo lo hacías mal, que eras el más malo de la familia, que eras el perdido de la familia, o que eras el borracho de la familia. Pero yo tengo buenas noticias, porque mira, cuando vienes a Cristo ya no eres más eso, aleluya, sino que vienes a ser una nueva criatura en Cristo. Vienes a ser una nueva persona, vienes a pasar de muerte a vida solamente por creer. Porque de lo que estoy hablando, y ahí vamos a ir, es a Juan 1, 11 y 12. Amén. Gloria sea al Señor. El pueblo de Israel creyó, aleluya, pero llegó un momento que al que tenía que creerle, no le creyeron y le fue mal. Pero nosotros, oh gloria sea al Señor, dice que porque no lo vimos y creímos, somos bienaventurados. Bienaventurados los que no creyeron y creyeron, dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh gloria sea al Señor. Qué lindo esa promesa que es para ti y para mí. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Oh gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Porque cuando nosotros queremos recibir de Dios, lo primero que tenemos que hacer es creer que Él ya nos lo dio. Amén. Yes, creer que Él ya nos lo dio. ¿Por qué? Porque allí estás poniendo tu fe por obras. La Biblia dice que, aleluya, la fe da fruto. Amén. Una fe sin fruto es una fe vana. En otras palabras, nosotros estamos llamados a dar fruto por la fe. Por la fe nosotros vamos a dar fruto. Vamos a ver los demás de nuestro alrededor, la iglesia, tus vecinos, tu familia, por la fe que ha puesto Dios en ti. Aleluya, miran tus obras. Amén. Obras de fe. Amén. Porque la fe lo primero que va a producir en ti es obediencia. Amén. Lo primero que la fe hace en nosotros produce obediencia.
te quieres someter a Dios, te quieres trabajar en la iglesia, quieres, aleluya, recibir de Dios. Es lo que está produciendo el haber creído que Cristo es tu Salvador. Que Cristo es tu Señor, que Cristo, aleluya, es tu Redentor. Vamos a ir a la palabra Juan 1:11 y 12. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en su nombre. Amén. Alábalo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La pastora me ayuda. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice el 9. Vamos a leer del 9 en adelante. Gloria sea al Señor. Amén. Damos un poquito más. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es poderoso. Eso te da fuerza. Mira, cuando leemos una palabra de poder, una palabra de fuerza, tú te animas, tú sientes fortaleza, porque sientes la presencia de Dios. Te das cuenta que no eres cualquier cosa. Te das cuenta que no es lo que el mundo te dice. Te das cuenta que no es lo que los vecinos piensan. Te das cuenta que no es lo que tu familia creía de ti. Te dice, no, aleluya, ha venido a ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente por creer. Aleluya. El mundo no lo tiene. No cualquiera lo tiene. Aleluya. Solo los que lo reciben. Aleluya, los que le entregan su corazón, los que abren la puerta y Él entra y llena todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo llena Cristo con su Espíritu Santo. Cuando de veras le crees y comienzas a por fe caminar, aunque no miras nada, pero tú vas por fe caminando por esa senda angosta, caminando por ese camino estrecho, caminando y guardándote en santidad. Aleluya. Gloria a Dios. Porque recuerda que tienes que seguir la paz con todos. Este camino no es de bochinche. Este camino no es de contienda. Este camino no es de pleito. Este camino es de seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Dale un aplauso a Él. Aleluya. Hay poder en Jesús. Aleluya. Qué lindo es eso. Me encanta esta palabra. Dice, aleluya, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Hello, gloria sea al Señor. Para los que dicen principio, gracias. Amén. Cristo dicen que no estaba desde el principio. Mentira del diablo. Cristo estaba desde antes de la fundación del mundo. Cristo es el primero y el último. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mira, aleluya, si te encanta gritar en el clamor, grita y grita más fuerte, porque mira, hay alguien que te está escuchando, hay alguien que va a responder el clamor, hay alguien que va a venir y te va a dar ese aliento de vida, esa fuerza que estás pidiendo, aleluya, esa paz que estás pidiendo, ese gozo que estás pidiendo, aleluya, lo recibes cuando abres tu corazón, cuando le dices, te creo, Señor, mira, aunque no te veo, te creo, aunque no te siento, te creo, aleluya, te sigo. Eso es poderoso, porque no es por emoción tampoco, no es por sentir. Amén. No es por sentir. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vamos a crecer en fe. Estamos creciendo. Tú y ninguno de los que estamos aquí están iguales que el primer día que se convirtieron. La fe crece. Crece, crece. Y cada vez que clamas, crece más. Amén. Y qué bueno que las damas están clamando.
Gloria a Dios, aleluya. Se están esforzando. Amén. Los caballeros también, los jóvenes Amén. también. Amén. A los niños. Amén. Porque están aquí en el servicio. Amén. Aleluya. Y mire, esa palabra se les va a quedar. Así Ahorita es. tal vez no se dan cuenta, pero esa palabra, Emily, se le va a quedar. Amén. Va a llegar un momento que está grande y va a decir, oh, Jesús. Amén, Jesús. Aleluya. Y cuando mira a Glendy, cuando mira a Francisco postrados, aleluya. Tal vez va a llegar cuando esté chiquito y él va a decir, mamá, ¿estás llorando? ¿Quién te pegó? ¿Te pegó papá? No. ¿Y papá está llorando? ¿Te pegó mi mamá? No. Aleluya. Gloria sea al Señor, es que estoy llorando. Amén. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos acaricia. Amén. Amén. Aleluya. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y Jesús dijo algo, y es para que te animes. Aleluya, si estás evangelizando, si estás hablando de Cristo, y aleluya, y cuesta que te escuchen, no creas que es por ti, no creas que es por la forma que lo dices, o dónde lo haces, o cómo lo haces. Cristo dijo, aleluya, si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Nosotros tenemos que poner la semilla. Amén. Pon la Amén. semilla. Aleluya. Pon la semilla. Amén. Que el que va a hacer que crezca, que el que va a hacer que dé fruto es Él. Es el Amén. Espíritu Santo. Amén. Es Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Siento su presencia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué derecho más grande? Potestad quiere decir que tú tienes derecho. Amén. Amén. La palabra potestad quiere decir que tú tienes derecho, tienes herencia. Que cuando tú mencionas el nombre de Jesús, aleluya, vas a recibir. Amén. Amén. Amén, aleluya. Vas a recibir. Tú mencionas el nombre de Jesús y tú recibes. Amén. Tú recibes libertad, recibes paz, recibes gozo, hasta recibes corrección. Amén. Amén. Cuando le dice Jesús, ayúdame, límpiame, necesito ser limpio. Mira, aleluya, te viene el chicote, como dicen por allá, pero te viene también la paz. Así Empieza a es. sentir que, aleluya, que empieza a haber paz en tu corazón cuando empiezas a sincerarte con Él, cuando empiezas a abrir tu corazón, aleluya, porque para eso es este día, para que abramos nuestro corazón, para que Amén. levantemos ese fuego santo en clamor a Él, Amén. aleluya, y la presencia de Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Amén. Afirmar, aleluya, que no estamos solos. No Aleluya. estamos solos, no estamos solos. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo va con nosotros, Amén. está con nosotros, pelea por nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Esto es para tomar fuerza, hermano. Eso es para Aleluya. seguir corriendo esta carrera. Amén, aleluya. Si miras a alguien que está tambaleando, que está caído, agárralo del brazo, levántalo y dile, corramos juntos. Amén. 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 Corramos juntos. Tampoco seamos egoístas. Amén. Si Amén. miras a alguien que está caído, tiéndele la mano. Así es. Amén. Amén. Tú tiéndele la mano. Si usted la agarra, ya es problema de él. Amén. Amén. Hay gente que dice, no, yo no quiero, no necesito, yo no quiero molestar a nadie. Ok. Quédate. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Más duro te va a caer. Es así. Aleluya. Amén. Cuando nos ponemos soberbios con Él, viene la corrección. Aleluya. Porque Él dice que va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Aleluya. Eso Amén. quiere decir, aleluya, que si estoy medio torcido, medio chueco, Él me va a enderezar aunque me Amén. duela. Él me va a poner derecho. Si ando medio vago, con un pie adentro y otro afuera, Él me va a poner las dos patitas adentro. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. Porque Él no quiere ver eso, hermanos. Nos quiere ver en bendición. ¿Tú crees que nuestro Dios no nos quiere ver en bendición? Amén. Amén. Aleluya. Amén. Pero la bendición primera, la que vale más, la que no compras con ningún dinero de esta tierra, es la bendición espiritual. Es la que Él te puede dar, que el mundo no te la puede dar. Así Oh, gloria es. sea al Señor. Amén, Pero Cristo aleluya. te la da. Esa bendición, Amén. aleluya, que nadie te la puede dar, solo Él. Esa Amén. paz, ese gozo, Amén. aleluya. En cualquier lado, gritar, Cristo vive.
aleluya. La vez pasada me subí en el metro, aleluya, y todos se pusieron, ¡ah! Amén, porque lo grité en español, ¡Cristo vive! Amén, aleluya. Yo tuve que gritar en inglés también. Amén. Gloria a Dios. Alaba que Él vive, aleluya. Aleluya. Señor. Cuando miran caminando allá los negritos, no les tengan miedo que le hechizo el globo. Amén. Amén. Pasaba venir un negrito medio malicioso por ahí, aleluya, con ganas de decir, ¿este qué? Cuando venía a hacer, hey, le digo, Jesus love you, brother. Oh, thank you, brother, thank you, thank you. Amén. Bien mansito. Gloria a Jesús, aleluya. Pues si te pones así como él, amén, te hacen mala cara y tú le haces otra peor. Amén. Sonríele, aleluya, sonríele, sí, amén, aleluya. Amén. Cuando usted me mira con la cara que tengo así todo mal encarado, sonríame y usted va a decir que yo le saco una de colgate. Es cierto, hermanos, una vez en la noche íbamos caminando con la pastora al apartamento en Carolina del Norte, hace como 20 y tantos años, y uno siempre tiene el concepto, ¿entiendes? De predisposición, aleluya, y entonces nos agarramos de la mano con la pastora. Amén. No creo que veníamos orando, no me acuerdo, ¿no? Pero el hecho fue que cuando él ya venía cerca, nos saludó y nos dijo buenas noches. Amén. O sea, no te predispongas. Amén. Cree nada más que el que te cuida es más poderoso que cualquiera. Aleluya. Cree. Amén. Que el que va en tu caminar, aleluya, es el Cristo de la gloria. Que el que va en tu caminar es el Espíritu Santo. Que el que va caminando contigo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero créelo, créelo, hermano, porque cuando lo crees, lo vas a hablar, lo vas a caminar, lo vas a vivir y vas a recibir. Aleluya. Créelo, aleluya. Como cuando le pides un trabajo y le dices de dónde está, y mira, Señor, yo quiero 20 la hora, quiero 15 la hora. Amén. Pero a él le dice, dame un trabajo, y te da un trabajo de a 5. Señor, ¿por qué de a 5? Sé específico, sé específico, sé específico, sé específico. Amén. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Quiero esto. Amén. Es importante que entendamos, aleluya, y que nos examinemos día a día, aleluya, cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra mente? Si nuestra mente está puesta en Él, si nuestro corazón está lleno de ese amor de Cristo, si está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas veces los afanes de la vida, el trajín diario, amén, nos ponen medio agrios, como dicen por ahí. Amén. Pero acuérdate, es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y ese nos guarda, ese nos cuida. Aleluya, porque a veces después del trabajo salimos, hemos tenido un día tal vez muy ocupado, tal vez te gritó tu jefe, tal vez te salieron malas cosas, aleluya, y lo que menos puedes hacer es sonreír. Pero de repente el Espíritu Santo dice, contigo, y eso te da gozo y dice, gloria a Dios, no estoy solo, amén, aleluya. Aleluya, gloria a Y Dios. sonríes. Amén, aunque sea solo, aunque sea tu sombra, le sonríe. Amén. Amén. Él está conmigo, Él va conmigo. Amén. Por eso en esta noche, hermano, cree. Todo le es posible. Amén. Cree que Él está contigo. Mira, no hay chamuco que ande contigo, el único que ande contigo es el Espíritu Santo. Amén. Hello, es el Espíritu Santo. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Porque la sangre de Cristo te cubre. Amén. Amén. Y si usted dice, ay, la sangre me hace que me desmaye. Nuestra sangre es la sangre del pacto, de la expiación. Amén. Porque sin derramamiento de sangre, dijo el Señor, no hay perdón de pecado. Y Él dio toda su sangre por nosotros. Amén. Él dio toda su sangre por el pago del pecado de todo el mundo. Amén. Pero lo único requisito es que tenemos que dar ese paso de fe y creer, como dice Romanos 10:9-10, que si confesares o si hablares con tu boca, amén, que Jesús es el Señor y que Dios nos levantó de los muertos, entonces serás salvo. Amén. Porque dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para
la salvación. ¿Por qué Él no nos ha dado un espíritu de mudo, sino para que hable su gloria, para que le alabe, para que le diga gracias, Señor, aleluya, por ese cielo, gracias por las estrellas, gracias por la luz de la mañana, gracias, Señor, y que no sean gracias para que se acabe la oración, sino que sean gracias, aleluya, para seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Hermano, que Él está con nosotros, vamos a estar aquí.